Amén. Bueno, mis hermanos, entonces el texto a leer en esta mañana y en el cual vamos a detener es en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante hasta el 12. Vamos a leer el 8 para tener el contexto de lo que veníamos hablando en la enseñanza anterior y en lo que está en el pensamiento de Pedro en estas palabras. Entonces nos dice el versículo 8. Amén, ¿ya lo tenemos? Dice el versículo 8: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Versículo 10: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Amén. Bien, hemos podido ver en el versículo 8, para recordar un poco lo que estábamos viendo y en lo que Pedro está hablando, de qué manera este versículo 8 nos daba una introducción en cuanto al comportamiento del creyente y qué debía encontrarse en un verdadero creyente. Veíamos de aquí y titulábamos el sermón pasado marcas de un creyente. ¿Sí lo recuerdan a los que estaban aquí hace 8 días? Y algunas de esas marcas de los creyentes vienen y están mencionadas en ese versículo 8. Por eso hablábamos que en un verdadero creyente se debe encontrar o hallar la unidad. Y lo veíamos ahí en el versículo 8. Finalmente, ser todos de un mismo sentir. Hablábamos también que un verdadero creyente promueve y debe ser compasivo. También un creyente, y otra marca la cual se destaca, es que debía amar. ¿Sí? Vemos unidad, vemos compasión y vemos amor, basado en el versículo 8. También veíamos que promueve y es misericordioso. Y también hablábamos en cuanto a que es misericordioso y debe ser amigable. Y ese amigable lo tenemos que ver desde el concepto de que es una persona humilde, que siempre tiene en alta estima a otro. Esa era la connotación que le dábamos, y de ahí podíamos extraer estas marcas de un verdadero creyente. Ahora, todo esto lo mencionábamos y hablábamos en cuanto a cada término de esto. Ahora, en el versículo 9, Pedro continúa hablando y exhortando a los hermanos en general, porque veíamos que había hablado a las esposas, había hablado a los siervos, había hablado a los esposos, a los maridos. Ahora está hablando en general y continúa hablando en el versículo 9 en general a todos los hermanos allí en Asia Menor. ¿Qué es lo que les va a continuar diciendo? Y el versículo 9 nos lo dice: no devolviendo mal por mal, sino por el contrario. Esto es lo que nos dice. Así que Pedro, aquel hombre que está hablando aquí, era un hombre que, ¿cómo era su carácter? ¿Qué resaltaba de él en los tiempos del Señor Jesús? Pedro era un hombre tranquilo, pasivo, de una mente serena para tomar decisiones. No, el Pedro del cual nos está hablando aquí, y es el autor de esta carta, el Pedro que habla aquí, era un hombre lleno de imperfecciones. Era un hombre impulsivo, era un hombre de intervenciones y respuestas rápidas, ¿no? Siempre veíamos que cuando el Señor colocaba una pregunta, ¿quién era el primero que manifestaba? Pedro.
Así que constantemente tenía sus intervenciones y muy rápidas. También era un hombre impetuoso, era agresivo y era impaciente. Pero ahora aquí vemos un Pedro diferente, lleno del Espíritu Santo. Y es que eso es lo que hace verdaderamente el Espíritu Santo en una vida. ¿Sí? No es como lo explican en otros lugares, que te va a tomar por un momento y va a hacer cosas que no son correctas ni lógicas, sino que la verdadera presencia del Espíritu Santo en una persona es que la transforma. Y evidencia de esto lo podemos ver en esta carta de Pedro. Aquel hombre impulsivo, aquel hombre agresivo, aquel hombre que se comportaba y reaccionaba de manera sin pensar, es el que está hablando aquí. Y es aquel que dice que deben de ser unidos, que deben de tener compasión, que deben amarse, ¿sí? Y ahora les está diciendo que no debían devolver mal por mal. Aquel hombre a quien ahora han transformado por el Espíritu Santo es el que está diciendo que ahora debían de tener un comportamiento diferente los hermanos allí con aquellas personas que los ultrajaban, aquellas personas que los iban a herir, aquellas personas que los iban a perseguir. Es ese Pedro el que está hablando acá. Y noten el consejo que él da, a no devolver mal por mal. De esta manera el consejo que Pedro le da a sus hermanos, creyentes allí en Asia Menor, siendo perseguidos, injuriados, maltratados, humillados, es que no devuelvan el mal por mal. Así que un verdadero creyente, en un creyente debe morar el perdón. Es una constante que debe estar en su vida, el perdón. De allí que podamos nosotros ver y entender lo que verdaderamente hace Dios en el corazón de un hombre, de una mujer que ha puesto su mirada en Cristo. El perdón. Proverbios capítulo 20, versículo 22 dice: no digáis, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Esto es lo que dice este libro sapiensal, que es de sabiduría, que tiene alta contenido en cuanto a lo que hay allí es de sabiduría. Y aún el mismo Señor, en el Sermón del Monte, si lo recuerdan, dice algo semejante a esto. ¿De qué manera uno que ha sido transgredido, humillado, maltratado, debe comportarse frente a aquellas personas? Porque el contexto de la carta de Pedro es este, que los que estaban allí reunidos estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados, y el Señor aquí en el Sermón del Monte dice lo siguiente, Mateo capítulo 5, versículo 43: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era lo que se había dicho en el tiempo pasado. Mas ahora, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y aquí podemos ver con este pasaje cómo el amor de Dios se extiende hacia todos, aún hacia sus propios enemigos. El amor de Dios se extiende allí y se refleja en la bendición que Él da a todos, porque hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Se reflejan las bendiciones que Dios da indiscriminadamente, sin indiscriminar a nadie. Y esto es lo que muchos teólogos llaman lo que es la gracia común. La gracia común es esto, que Dios en su misericordia y en su favor bendice a toda la humanidad. Pero hay una gracia especial y una bendición especial para quienes le buscan, para quienes se refugian en la obra de Cristo
para quien se esconde en esa obra redentora de nuestro Señor. Hay un amor distinto para con ellos. Por eso vemos que aquí las palabras de nuestro Señor son que hace salir el sol sobre buenos, sobre justos e injustos. Y esto es lo que debemos de tener en cuenta. Pablo, aún a los romanos, les dice, en el capítulo 12, versículos 17 y 19, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amad a Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el deseo de Pablo hablando allí a los romanos? Que el corazón de aquellos hermanos, aquellos creyentes allí, estuviera grandemente enmarcado el perdón en ellos. Ese es el deseo. Es la actitud correcta que debe tener. Y a eso es lo que está hablando en todo su contexto. El cristiano en la manera en que debe formar y hacer parte en la vida, como en Dios, en el Señor, dejando a un lado la venganza. Así que de esta manera el autor de esta carta se dirige a aquellos lectores que están allí, obviamente los lectores que están destinados primeramente a esta carta, es a que si recibían insultos, maltratos, ¿cómo debían ellos reaccionar? ¿De una manera vengativa? No. De manera buena, perdonando ese maltrato. Y un ejemplo que podemos ver recientemente, ya en nuestros tiempos, porque estamos hablando aquí años atrás, en cuanto al tiempo que se hizo esta carta de Pedro hacia los hermanos allá en Asia Menor. Y un ejemplo de ese perdón podemos ver en Elizabeth Elliot, sí. Elizabeth Elliot fue la esposa de Jim Elliot. Este hombre fue como misionero y fue al Ecuador y comenzó allí, y iba a comenzar allí, mejor, una obra misionera de evangelizar a unos hombres allí, indígenas. Pero al llegar el avión, descienden, llegan a un río, comienzan a llegar hombres con lanzas. ¿Y cuál fue el destino de este hombre? Morir, atravesado por las lanzas de estos indígenas, nativos allí. Y en medio de todo esto era un hombre que, ¿cuál era su intención? Llevar la palabra de Dios, traer luz a donde hay tinieblas, llevar el mensaje de Cristo allí donde no lo conocían. Y ellos pensaban, junto a sus compañeros, ellos pensaban que aquellos que se acercaban venían de manera amistosa o por curiosidad, pero no, cuando de repente comienzan a lanzar esas jabalinas o lanzas, y es traspasado por una de ellas. Pero lo asombroso de esta historia también aquí es como un hombre da la vida por esto. Pero detrás de esto hay una mujer que es su esposa, Elizabeth, quien con el tiempo de algunos años, 3 años más o menos, ella vuelve a ese lugar. ¿Y cuál era el propósito y destino de ella allí? El ir a aquellos que habían matado a su propio esposo y compartirles a ellos el evangelio y traerles la misma luz que el esposo les llevaba. ¿No es esto una señal de perdón? ¿No es esto la señal de un corazón transformado por Dios? Porque ¿cuál hubiera sido la reacción? Tal vez de muchas esposas o mujeres al ver esto. No, por allá no me acerco. O tal vez guardar vanidad en su corazón, rencor por aquellos hombres que habían hecho tal cosa por su esposo. Pero en esta mujer vemos lo que se describe aquí. Lo que Pedro está diciendo a los hermanos en Asia Menor, que ¿qué era? No devolver mal por mal. Y lo vemos aquí, a este hombre. Y dice el texto, sino por el contrario, bendición. Y lo vemos claramente. ¿Qué hizo esta mujer? Devolvió bendición. Bendición que es la luz del Señor.
Pedro está hablando de esta manera y no solamente se queda aquí. Luego dice el versículo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El término que encontramos aquí es una herencia. Y cuando vemos aquí, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis, sabemos que este término de herencia es algo que se recibe porque se gana. ¿Ustedes qué opinan? ¿Una herencia se obtiene porque es ganada? No. El término y el significado correcto es algo que se da, aún muchas veces sin merecer, pero le corresponde. Y este término lo comenzamos a ver desde tiempos atrás, en la era de los patriarcas. Encontramos a Abraham, a Isaac, a Jacob, hablando de una herencia, hablando de heredad hacia sus hijos. ¿Sí? Y aquí está este término. Y algo que podemos ver y resaltar aquí al respecto es que la herencia es algo que nunca se gana, se obtiene, simplemente se recibe como un regalo. Y esto es lo que Pedro les está colocando y les está trayendo en mente a los hermanos allí. Recuerden que ustedes han heredado bendición. De esta manera no actúen mal por mal, como si ustedes fuesen mejores que ellos. Porque también debemos de tener claro que el contexto que Pedro tiene aquí en mente es que está frente a aquellos que atacan y les está diciendo cómo deben comportarse frente a aquellas personas. Así que si recibían el oprobio, si recibían la maldad, el consejo de Pedro era no actúen igual, no piensen igual a lo que piensa el mundo hoy. Pero desafortunadamente, en esta era, en este tiempo, estos pensamientos se llegan a filtrar en nuestros corazones y en nuestra mente. Y no es así como muchas veces nos sentimos agredidos. ¿Y cuál es la reacción humana? Automáticamente. ¿Cuál es? Vengarnos. Tomar por nuestra cuenta lo que debemos hacer, sin medir y sin pensar aún muchas veces en el consejo de Dios. Pero aquí Pedro les invita a esto. Y Pedro es probable que estaba pensando en la salvación al decirles esto. Y es que les está diciendo, si ellos habían recibido bendición, si ellos inmerecidamente habían visto la mirada de Dios sobre ellos y les había otorgado misericordia, favor, salvación, ¿por qué no ellos debían hacerlo con aquellos que los ultrajaban? Y noten la manera que Pedro está preparando el corazón a estos hermanos para lo que iba a venir. Porque Nerón, que era el gobernante allí, luego se levanta y va a incrementar más su maldad contra los cristianos. Su persecución iba a crecer. Y les está diciendo esto entonces. Y él les dice, ¿y por qué no hacerlo entonces? Si ustedes lo han recibido, ¿por qué no hacerlo con ellos? Ahora, una cosa es perdonar la forma de actuar de ellos, otra cosa es congraciarse con lo que ellos hacen. Debemos de tener eso claro. Ahí podemos ver entonces cómo el siervo al salir encuentra a uno que le debía. Y podemos recordar al Señor Jesús enseñando. Y podemos encontrar una parte donde el Señor enseña y habla de dos deudores. Y habla en cuanto al siervo. No sé si ustedes lo recuerdan, allí en Mateo 18, capítulo 23. Y hay dos deudores, y uno de ellos llega a su señor y le dice que venga, y él le debía 10 talentos. ¿Y cuál fue la reacción de ese siervo? Rogar y suplicar que le perdonase la deuda. Esa fue la reacción. Ruega, pide que le perdone. Él está delante de su Señor. El Señor le perdona esa deuda y sale. Pero ese siervo al salir se encuentra otro consiervo. ¿Y qué hace con ese consiervo? Le cobra lo que él le debía. Y ese consiervo le ruega, le suplica como él le suplicó a su Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de este siervo perdonado? No lo perdona.
Así que podemos ver de qué manera aún la palabra nos enseña. Y muchas veces miramos de manera discriminada a aquellos que nos hacen daño, como si nosotros no hubiésemos faltado ni ido ni dado la espalda a Dios en un tiempo. De ahí que Pedro esté diciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Otras palabras que Pedro podría estar diciendo, en otras palabras, lo que Pedro está diciendo es: fijaos con qué misericordia los ha tratado Dios a vosotros, y os ha ahorrado el castigo para haberle dado la espalda, por haberles dado la espalda en incredulidad, y en cambio les ha llenado de abundante gracia y gran bendición, a pesar de merecer lo contrario. Esto es lo que Pedro quiere que ellos tengan. Si ustedes han recibido tanta bendición, tanta misericordia, ¿por qué no actuar con ellos de la misma manera? ¿Qué podemos aplicar aquí? ¿De qué manera nos estamos confrontando frente a aquellos que tal vez nos hieren, nos humillan? ¿Cuáles son nuestras acciones delante de estas personas? ¿Van conforme a la línea del pensamiento que Pedro está dando aquí? Porque sabemos que en este tiempo y en este peregrinar constantemente somos humillados, constantemente somos ultrajados por nuestra fe, por nuestra manera de actuar, porque si actuamos conforme a lo que Dios desea, estamos actuando en contra de lo que el mundo desea, y esto produce reacciones que atacan hacia nosotros. Pero la respuesta debe ir es de qué manera estamos nosotros respondiendo a esos ataques. Debemos pensar en esto. Versículo 10. Ahora dice, en el versículo 10 hay una cita especial, y hemos podido apreciar que Pedro a lo largo de esta carta ha tenido y tiene en su corazón, en su mente, el Antiguo Testamento. Ya hemos visto cómo ha citado en otras ocasiones el Antiguo Testamento, y ahora aquí lo hace una vez más, y se hace relación y se menciona el Salmo 34. Este es el que él va a citar aquí, porque va en armonía con lo que Pedro tiene en mente y está exhortando a los hermanos, les está diciendo. ¿Y qué es lo que primero les va a decir? ¿Cuál es el primer verso que va a usar Pedro de este Salmo? De David, por supuesto. Dice: ¿por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, ahí vamos a parar. ¿Cómo es posible y cómo poder pensar que cuando se pasan dificultades y momentos donde no se ve una salida, donde se ve maltrato, qué es lo que se desea ahí muchas veces? La vida es despreciada aún. Y Pedro les está mencionando el que quiere amar la vida. Y es que para Pedro la vida es, como para nosotros también lo debe ser, un don de Dios, un regalo de Dios. Pero hay momentos en la vida crueles, difíciles, donde aún la muerte es la que se desea. ¿No se han pasado momentos así? Donde han tenido noticias, han tenido circunstancias en sus vidas donde han deseado es morir. ¿Por qué no muero yo? ¿Por qué mejor no se acaba esto y dejo y termino, o mejor dicho, cierro mis ojos y no vuelvo a abrirlos? Han habido momentos así. Han habido circunstancias así en nuestra vida. Pero es que lo importante es que en la vida de un creyente, en la vida de nosotros, que está la esperanza de Cristo en nuestro corazón, independientemente de cuál sea la circunstancia, para nosotros la vida es un don y es un regalo de Dios. Mientras que para los de afuera sea libertad, sea locura, para nosotros los creyentes debe ser ¿qué? Un regalo. Y de allí que Pedro les diga: el que ama, el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué debe hacer? Y va a dar unos consejos.
basados en el Salmo, que son palabras de David. Y dice, refrene su lengua del mal. Refrene su lengua de mal. Y sus labios no hablen engaño. ¿De qué hablar se está refiriendo aquí Pedro? Y estos textos son a veces tomados para interpretar el poder de la palabra. ¿Se han oído esto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Las palabras tienen poder? ¿Cierto que sí? Eso es lo que dicen. Basados en un texto que se ha sacado de contexto. Y a veces decimos, no, aquí Pedro puede estar hablando claro, el que quiere amar la vida de verdad, tiene que refrenar su lengua, no hablar cosas malas, sino hablar siempre positivamente. Hablar siempre bien. Pero no es esto lo que en realidad quiere decir este versículo. Ni tampoco es de donde toman esa palabra para decir que las palabras tienen poder y lo que usted diga, y si usted declara la muerte, entonces la muerte le va a venir, y si usted declara la vida le va a venir. No es así. Tomado de Proverbios 18:21, donde se dice ese texto, la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. Pero no es así. Este texto hace relaciones en cuanto a que ¿quién, ya como conocemos a Dios, quién tiene el único poder sobre la tierra? Sobre todo, Dios. ¿Quién es el único que tiene poder para dar vida y para dar muerte? Dios. ¿La tendremos nosotros? Entonces estamos malinterpretando mal el texto. El que da vida y muerte es Dios. El que determina si algo pasa o no debe pasar es Dios, no el hombre. Es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Así que pensamientos y responder de una manera así como esto, decir, no, es que la palabra no tiene poder. Y vamos a verlo. No estaba en la enseñanza, pero vamos a verlo. Si vemos el contexto de este Proverbio 18, vamos a ver constantemente versículos como el 6, el 7, el 8, el 13, que están hablando en cuanto a lo que la lengua produce, el hablar produce. Y sí tiene poder la palabra, pero para herir. Tiene poder para destruir. Así que es necesario saber esto, tener en cuenta que desafortunadamente se enseña y se promueve a que lo que podemos decir tiene un poder y no es así. Dependemos de la soberanía de Dios. Por eso es que tenemos de tener en cuenta, debemos tener en cuenta que aquí esta palabra de Pedro es, cierro paréntesis ya en cuanto ahí, es que está hablando en cuanto al mal hablar de nosotros, el mal hablar del ser humano. Recordemos que está hablando de cómo debían responder a aquellos que los ultrajaban. De allí que podamos citar a Santiago, capítulo 3, versículos 5 al 6, donde dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Noten lo que dice. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, ¿a qué se refiere Pedro? Si ya tenemos más o menos claro el contexto y lo que significa esto de hablar. Quiere decir que la manera en que hablamos hace daño. La manera en que si no refrenamos nuestra lengua podemos herir. Es con ella con la que podemos herirnos o alentarnos. Es con ella con la que podemos ofender o halagarnos. Es con ella con la que podemos destruirnos o construir. Es con ella con la que podemos engañar o decir la verdad. ¿De qué manera debían hablar los hermanos allí? Y hoy nosotros también destinatarios de esta carta, bien. Pero muchas veces oímos pensamientos como, no, es que yo tengo que desahogarme, yo tengo que hablar, yo tengo que decir, sí, eso es muy bueno, hay que hacerlo. Pero hay también que hacerlo con prudencia, porque a veces no es el momento, no es el tiempo. Porque las palabras
y puede maltratar. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Ahí lo vemos. Con cuánta prudencia debemos hablar. Proverbios también, capítulo 17, versículo 28 dice: aún el necio cuando calla es contado ¿por qué? Por sabio, por entendido, al cerrar sus labios. De esta manera el creyente también está promovido y debe tener presente el santificar su forma de hablar. Debemos estar pensando constantemente en cómo estamos hablando, en cómo nos dirigimos en determinados momentos, porque por lo general cuando somos atacados, la reacción es atacar aún más, y no es esto lo que Pedro quiere ni deseaba para los hermanos. De allí el consejo. No solamente le está hablando ahora en cuanto a que deben hablar, porque el texto termina y dice: busque la paz. Luego dice: refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Así que no debían haber malos tratos en sus palabras, sino que también dentro de ellos debían estar el no haber engaño. No debe haber engaño, no se debe hallar mentira en nosotros. Versículo 11 dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y siga. Bien, ya Pedro ha amonestado contra lo que se puede hacer con la lengua, en cuanto a la maldición que puede salir de ella, en cuanto a las ofensas, el engaño que puede provenir de ella. Pero no se queda solamente allí. Ahora se va a dirigir Pedro, por medio de este salmo y de estos versos, en cuanto a la actitud que debe haber en un creyente. Y esa actitud debe ser ¿a qué? A apartarse del mal. Eso es lo que debe ser. Actos que dañen al prójimo, actos que dañen aún a la hermandad. Y esto es lo que hace referencia. Y aquí encontramos una vez más como la lengua del mal. Aquí también encontramos apártese del mal. Y el énfasis es bueno allí, porque podemos hablar mal y también podemos actuar mal. Y ahí esto. Ahora, el creyente tiene una tarea, y esa tarea está expuesta aquí. Que Dios no le va a apartar a usted del mal. Dios no lo va a tomar a usted y le va a decir: venga, estése aquí, o usted va a orar y usted no. Aquí hay una motivación propia y hay una tarea propia que se debe hacer. ¿Cuál es? Apartarse del mal por sí mismo. Y podríamos preguntarnos: esto lo sabemos, pero ¿lo estamos haciendo en realidad? Hay circunstancias, hay lugares, hay cosas que nos motivan a hacer el mal, pero ¿lo estamos haciendo o estamos haciendo lo que dice el texto? Apartándonos del mal. Mateo capítulo 5 versículo 38 al 39 dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuelve también la otra. ¿Cuál era el mensaje aquí? ¿A reaccionar de la misma manera? ¿A actuar igual de mal? No, a ser diferente, a responder de manera diferente. Y aquí es el mismo Señor hablando en el Sermón del Monte, dando allí en las bienaventuranzas también este consejo. Pablo también lo menciona allí a los tesalonicenses y les dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. También dice más adelante: absteneos de toda especie de mal. ¿Cuál es el consejo? La línea que lleva en la Escritura el hacer y el obrar de manera diferente a aquellos que nos hacen mal, y es con bien. Así que los hermanos en Asia Menor, que eran los destinatarios principales de esta carta, como nosotros hoy, también debían hacer esto: conformarse y obrar conforme a la voluntad de Dios.
y agradar a Dios haciendo lo bueno. Continúa el texto y dice en el versículo 11: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Ahora aquí Pedro está animando. Ya ha dicho apártese del mal, ahora les dice busque la paz. Y ahora aquí Pedro es quien anima a buscar la paz, y no solo a buscarla, sino a seguirla. Y no es esta paz que solemos ver hoy en el mundo, donde se estrechan manos, donde se firma y se hacen tratados, pero luego vemos que con el tiempo se disuelve. Es una paz diferente. Y vemos que la paz es frágil. Y la paz es como agua en las manos. Constantemente se desliza. De allí que Pedro diga, busque la paz. Busque la paz. Así que no podemos decir que la hemos obtenido por completo. Nunca la vamos a obtener por completo. Es algo que vamos a estar buscando constantemente entre nosotros, porque la paz de Dios es diferente. Ahí está con nosotros, la paz que el Señor da. Pero en cuanto a nuestras relaciones con los demás, es necesario buscar la paz. Y tendremos una paz nosotros como creyentes en el cielo, cuando el Señor venga por nosotros. Pero la paz a cual aquí hace referencia es el de obrar bien, el de buscar y en lo posible mantener la paz con los demás. Así que no podemos decir que la obtendremos por siempre. Es algo que constantemente debemos buscar. Dice un comentarista, como persiguiendo una cosa difícil de alcanzar, que se esquiva de uno en este mundo de tribulaciones. Y eso es. Usted por un lado busca solucionar una cosa, una situación, y logra alcanzar la paz con esa situación, y en un momento o al cabo de unos días, de un tiempo que pasa, se levanta otra circunstancia, o se levanta algo que le viene a quitar y a robar esa paz. Busque la paz. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Importante esto. John Stott es un pastor anglicano inglés, fue en 1921, nació y murió en el 2011, y dijo lo siguiente: a menudo somos sumamente duros con nuestros juicios sobre otros, pero blandos con nosotros mismos. ¿Y qué quiere decir esto? A menudo juzgamos las acciones de los demás. A menudo decimos y hablamos en cuanto a cómo se deben comportar las demás personas con nosotros para tener una buena relación. Pero muy pocas veces nos analizamos y nos centramos en nosotros mismos para saber qué hacer en momentos donde hay dificultades con otros. Y es bueno pensar de qué manera, y juzgamos, pero nos detenemos a pensar en nosotros. Si estoy hablando bien, si me estoy comportando bien, fue yo quizás el que produje todo esto. Y aplicación que podemos sacar: nos esforzamos y nuestra fuerza queda allí. Nuestro cansancio se nota al ver cómo debemos actuar en determinado momento con diferentes personas. ¿Queda nuestro cansancio, nuestro sudor allí? ¿O simplemente no nos importa cómo actuemos? Otra pregunta podría ser: ¿eres una persona pacífica o simplemente actúas y dices y luego piensas y reaccionas? ¿O recapacitas? Si es que recapacita, o si es que piensa. Porque a veces simplemente hablamos, actuamos y no se detiene ni a pensar. Es necesario esto. Es necesario buscar la paz, y no solamente es buscarla, es seguirla continuamente. Sígala. Versículo 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y esto es alentador.
Alentador tanto para aquellos hermanos en Asia Menor como alentador para nosotros también. Ya hemos visto las exhortaciones que Pedro ha dado en estos versículos. Dice, deben guardar la lengua. Luego les dice, deben dejar el mal camino. Ahora también les ha dicho, deben buscar siempre la paz. Ahora vamos a encontrar el motivo de por qué hacerlo. El motivo que el creyente debe tener en cada una de sus acciones. Y lo vamos a ver en este versículo. Porque los ojos del Señor están, ¿quién? Sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos redimidos por Cristo. Si su fe y su mirada no están puesta en Cristo, ahí no hay cabida. Los justos son aquellos que han puesto su fe y confianza en la obra redentora de Jesucristo. Y esto nos hace ver algo, esta frase, que el Señor mira y se preocupa y se interesa por cada uno de sus hijos. Amén. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Pero también nos llama la atención porque todo cuanto hagamos está sobre la mirada o en la mirada de Dios. Ahí está Él mirando, observando. No solamente queda aquí el texto porque nos dice que los ojos del Señor están sobre los justos, y luego les dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios los mira, nos mira, Dios los oye allí y también nos oye. Así que en lo que estamos atravesando, en lo que ha tenido usted que vivir, no deje de elevar oración a Dios, porque Dios le oye, Dios lo observa. Y todo cuanto usted eleva a Él en oración, no queda ahí. Dios nos oye. Dios nos oye. Y esto es importante porque los creyentes que estaban aquí estaban atravesando momentos difíciles. Sin embargo, el oído de Dios estaba inclinado para con ellos, atento a ellos. Y Dios también está atento a nosotros. Cualquiera que sea la dificultad que usted esté pasando hoy, cualquiera que sea la situación que esté atravesando hoy, Dios nos oye. Y esto es importante y alentador para nosotros. No solamente se queda allí el texto, nos dice, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Ahora, ninguno de los que estemos aquí y vayan a estos versículos, vayan a esta carta y lean estas palabras, pueden tener duda de que Dios solamente va a mirar sus acciones. Dios también mira la acción de aquel que hace mal. Y el texto nos lo dice. Pero el rostro ¿de quién? Del Señor está contra aquellos que hacen mal. Y esto nos debería exhortar a que ese rostro hoy está mirándonos, y en la manera que estamos comportándonos hoy, este rostro nos está mirando. Esa mirada está fija en nosotros, así como usted la puede tener en mí hoy, en este momento. Sus acciones, su manera de pensar, su manera de actuar, las decisiones que toma, ¿están ajenas de Dios? No. Como no la están para el que cree, porque está pendiente de Él, dispuesto a socorrerle, ayudarle, también esa mirada y ese rostro están contra aquel que hace mal. Aquel que sabe que robar es malo, aquel que sabe que mentir es malo, aquel que sabe que fornicar es malo, aquel que sabe que hacer fraude es malo, aquel que sabe que adulterar es malo, también está en los ojos de Dios. Por eso Él nos ve en sufrimiento, pero también nos ve cuando nos comportamos mal y practicamos pecado. Y al que no cree en Él, ¿se escapará de eso?
no se escapa de eso. De esta manera, o eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. O eres su opositor o estás con él. Y es que hay que entender lo que el Salmo en sí quiere decir, porque parafrasea Pedro estas palabras. Porque si yo les invitase a ir al Salmo 34, el versículo 16 específicamente dice de la siguiente manera: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Así que aquí tenemos algo serio, hermanos de todas las edades. O estamos con Dios como aliados, amigos, o estamos separados de Él. Pero ¿qué produce el estar separado de Él? ¿Qué nos dice el texto que produce? Muerte. ¿De qué lugar estamos? Dice Zwinglio, un hombre de Dios alemán, dijo lo siguiente: nuestra confianza en Cristo no nos hace perezosos, negligentes o descuidados, sino que por el contrario nos despierta, nos exhorta y nos hace activos para vivir vidas justas y hacer el bien. Fin de la cita. ¿Cuál es nuestra reacción ante tales palabras? Debemos tener un corazón transformado, que no desee actuar y dar mal por mal. Debemos, con este corazón transformado, aprender a perdonar. Con nuestras palabras, saber qué decir, cómo decirlo. Porque si tienen poder, sí tienen poder para dañar, sí tienen poder para herir. Porque a veces el ser humano y nosotros somos necios para hablar, maldicientes, de aquí la palabra, ¿no? Mal dicho. Y en cuanto a esto, a que debemos amar la vida, buscar la paz, no solamente encontrarla, sino seguirla. Y con esto debemos, ¿qué más? Tener la confianza de que Dios nos oye, de que Dios nos mira, pero también de que Dios aborrece a aquel que hace mal. Y esto nos ayudará a encaminar nuestros pasos en esta vida. Que no partamos de este mundo sin enseñar, sin dejar de predicar y decir que si no hemos recibido a Cristo, estamos separados ¿de quién? De Dios. Amén. Oremos en esta mañana. Padre, en esta hora queremos una vez más darte gracias por tu infinito amor, por tu gran bondad para con nosotros, quien por medio de estas palabras del apóstol Pedro, allí a los hermanos en Asia Menor, también nos alientan a nosotros, Dios, nos exhortan a hacer cambios respectivos en nuestra vida como creyentes. El deseo para los hermanos allí en boca de Pedro era que debían comportarse de una manera muy diferente a la que el mundo se comporta. Hoy vemos como la venganza en su medio de obrar y, entre comillas, hacer lo correcto, pero sabemos que no es así por tu palabra, porque el mismo Señor nos enseña a amar a nuestros enemigos, a bendecirlos. Y ayúdanos, Dios, ayúdanos, porque cuando hay un corazón herido, hay un corazón que muchas veces es duro, es un corazón que a menudo ve el perdón como algo imposible, pero tú lo demandas, bendito Señor. Ahora que con nuestra forma de hablar te agrademos,
y todo cuanto salga de nuestros labios sea para alabar tu nombre y para apaciguar cualquier circunstancia. Como alguien lo diría, Padre, haz que tus palabras mejoren el silencio. Que si no es con ese fin que vamos a hablar, mejor callemos. Por eso, poderoso Dios, rogamos a ti. Rogamos también, Señor, para que nos ayudes a apartarnos del mal. Aquellas cosas que cada uno de nosotros podemos estar trayendo a memoria en este momento. Y sabemos que te desagradan, pero son prácticas en nosotros. La falsedad, la mentira, el ocultar tantas cosas que a ti te desagradan. Ayúdanos a tener el valor y apartarnos de ellas verdaderamente. No solamente apartarnos del mal, Señor, sino también el estar confiados de que tú nos oyes, de que cualquiera que sea la circunstancia por la que hoy estemos atravesando, si hay dolor y en medio de ese dolor se eleva una oración hacia ti, tú la oyes, tú enjugas nuestras lágrimas. Que hay momentos donde hay impotencia, tú nos oyes también para tomar con nosotros esa situación y darnos la salida. Pero también tú nos miras. Ayúdanos, Padre, para que tú al fijar tu rostro, tu mirada hacia nosotros puedas hallar vidas santas, vidas que están luchando a diario contra el pecado, a diario contra lo que no te agrada. Ayúdanos. Pero también ayúdanos a ser compasivos y a no dejar de declarar y de proclamar de que tu ira está contra aquel que hace el mal. Ayúdanos a invitarles, ayúdanos a llevar tu mensaje a aquellos que no conocen esto y lo ignoran. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, poderoso Dios, en esta mañana. Amén.